Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Mi nombre es Fanny Santana y el día de hoy pues estoy muy contenta de, de estar aquí compartiendo una vez más. Los saludo a todos aquellos que se conectan y que nos ven desde otra parte, desde otro horario. Bienvenidos. También doy la bienvenida a mi querida amiga y co-host en este programa, Hilda Juárez. ¿Cómo estás, Hilda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fanny. Pues yo contenta una vez más de estar aquí con ustedes, contigo y poder compartir un programa más. Aquí estamos a través de Creciendo Contigo Mujer y contenta, como ya lo mencioné, y pues finalizando, ¿no? El tema que trabajamos este mes, queriendo llegar como a ciertas conclusiones, qué es lo que nos dan al momento de trabajar en las bienaventuranzas, qué es lo que podemos encontrar. Pero antes de continuar, quisiera invitarlos a todos las personitas que nos escuchan a que nos regalen estrellitas para que Dios ilumine su camino y el nuestro, Fanny. Así es, sí, una vez más, pues concluyendo mes, siempre pues tratamos de llevar como una continuidad y llevar toda una línea en la programación. Y pues ahora finalizamos con esto, ¿no? Del analizar o tratar como también de exponerles nuestra interpretación, nuestra experiencia acerca de pues ciertas citas. También mencionamos por ahí algunos dichos que tenían origen en la palabra en algún momento, pero que al final de cuentas pues son mensajes o frases trascendentes en nuestro día a día y en nuestra vida. O sea, que tienen un impacto en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de tener como algún tipo de proyecto en particular. Y pues bueno, eh, finalizando, como bien lo decías, con lo que seguía de las bienaventuranzas, que es este mensaje tan poderoso y como lo decía ya, trascendente. O sea, es una de las cosas más conocidas de, de los evangelios. Digo, no si más conocidas, quizá por ahí estoy haciendo un poquito de generalización, pero hablo de que la mayoría de nosotros pues las hemos escuchado. Entonces, en base a eso, pues, como darle esta profundidad desde nuestro sentir y nuestra experiencia. Pues sí, así como lo mencionas, yo creo que a veces, y creo que lo mencioné en el programa anterior, eh, como que a veces no le damos el sentido o como que no entendemos. Lo digo por mí, en algún momento cuando decía bienaventurados los pobres de espíritu, y dije, ¿por qué bienaventurados? ¿No? Bienaventurados los que sufren. Y yo decía, ¿cómo es que son bienaventurados si están sufriendo? Y esto me lleva a la reflexión de que justamente por esa parte, porque entonces independientemente del sufrimiento o independientemente de la situación en la que uno esté viviendo, podemos irnos dando cuenta lo que sí tenemos. Podemos darnos cuenta este sufrimiento a dónde nos lleva. Y con esto, ¿qué es lo que tenemos? Es voltear a ver lo que sí tenemos a través de, porque es a través de cómo uno va obteniendo esa comprensión. Es como la experiencia de lo que vamos viviendo y entonces no solamente contemplar aquello que no está bien, sino voltear a ver esto que yo estoy sufriendo, a dónde me va a llevar. Y a dónde me lleva es entonces la experiencia de que obtenemos un beneficio, de que obtenemos una bendición, de que obtenemos una experiencia, un aprendizaje. Sí, claro. Fíjate que, bueno, como bien tú nos compartiste un poco del concepto de lo que era bienaventurados, ¿no?
la semana pasada, que nos hablabas como de este gozo, de este privilegio, y decíamos, bueno, qué padre es cuando todo es gozoso. O sea, si nos vamos nada más con bienaventuranzas, pues es como, ay, qué padre, o sea, el gozo, la dicha. Pero cuando ya desmenuzamos un poquito, pues está hablando de situaciones que quizá humanamente, pues no son agradables. O sea, ¿quién va a, o aparte de agradables, no son fáciles de entender, como lo decías ahorita, ¿no? Que nos comparte. Pobres de espíritu, ¿cómo? Porque tratamos de interpretarlo muchas veces, digo, pues por naturaleza, desde la parte meramente humana, hablando quizá de lo corporal. Pero a mí algo que me gusta mucho es que no nada más va a la parte corporal, sino a esta parte del alma, que es en donde pues la mayoría de nosotros podemos tener algún tipo de sufrimiento. Y claro que no va a ser gozoso, pero me hace pensar en que es como la invitación y cierta advertencia hasta cierto sentido de decir, si me van a seguir, sí, les prometo, no sé, el cielo, ¿no? Pero va a tener una, no consecuencia, una cierta vivencia que ni yo me voy a escapar de ella. O sea, es como decir, alégrense por eso, porque no va a ser el sufrimiento en vano. O sea, si lloran, pues van a ser consolados. Y no nada más se va a quedar como aquí, ¿no? Sino tener como esta mirada puesta en el cielo. Y ya por lo menos, si tienes algún tipo de experiencia muy difícil y te acercas a esta palabra, pues es como descansar, literalmente decir, bueno, quizá me gane el reino, ¿no? En cierto sentido. Entonces te va alentando a tu alma, te va dando ese consuelo. Y aunque no esté fácil y aunque no esté padre en muchas vivencias, pues sabemos que está ahí, ¿no? Y que al final de cuentas, pues para aquellos que tomamos la decisión de seguirlo, pues es el carácter que se tiene que formar en nosotros. Porque por la experiencia, pues sabemos que, por la historia también, que todos los que han podido seguir este caminar, pues no la han tenido fácil. Entonces, digo, Pues yo creo que cuando mencionas todos aquellos los que se les ha hecho difícil seguir este camino, pues no es nada fácil, al contrario, y bien lo vemos en la actualidad. Yo creo que cuando uno habla de lo que cree, de su fe, de su confianza, pues no va a faltar quien critique y quien me sonrío porque de repente cuando participas, ¿no? En lo que es las actividades, que si eres catequista, que si participas en cualquier apostolado que esté, o si das tu opinión. Yo creo que es importante respetar lo que tú crees y lo que el otro cree, pero no falta, a lo que me viene la risa es quien te diga, no, ay, sí, cucaracha de templo o miles de cosas. Y creo que uno ha estado en los dos lados, en verdad. Hubo un momento en que mi fe no era muy fuerte como la tengo hoy, mi fe y mi confianza. Y entonces ahora me da sentido las bienaventuranzas de los que son perseguidos. Tampoco quiere decir que yo sea perfecta y que no me haya equivocado en más de alguna ocasión y que lo siga haciendo porque soy humana, porque tengo defectos, porque tengo virtudes, pero estoy en pro de mejorar mi persona en todos los sentidos. Y es ahí donde me da sentido. Y también, ¿no? En el sermón, cuando Jesús estaba, que viene en el versículo Mateo 5, no, Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 10, de quiénes se le acercaron para escucharlo, quiénes sí estuvieron dispuestos a escuchar estas bienaventuranzas. Y entonces me hace la reflexión
en dónde estoy yo, en cuáles de ellas me he sentido que en algún momento de la vida he estado yo y que a veces creo que nos llegan situaciones en las que ya no podemos más con nuestras fuerzas, ¿no? Y hablando de nuestras fuerzas humanas, si hablamos de una enfermedad de un familiar o propia, si hablamos de un problema económico, si hablamos de una pérdida de trabajo, de una pérdida de un familiar, de repente he sabido de personas que pierden todo, ¿no? Bueno, al menos que por situaciones económicas llegan y les quitan todo. Y tú ya no puedes hacer nada humanamente. Vamos a hablar de un embargo, ¿no? Y a veces en lo material y que no tienes cómo resolver ese problema en ese momento, que no están los medios y te sientes impotente ante esto. Pero yo creo que ante esas situaciones, si tú confías y empiezas a hacer las cosas diferente, pero confiando, entonces viene esa recompensa, ¿no? La esperanza, el bienaventurados, ¿no? Que viene algo nuevo. Pero también es confiar, porque a veces somos egoístas. Si hablo acerca de la bienaventuranza de los puros de corazón, ¿no? Claro, yo quisiera ser pura y que nunca haya tenido malos pensamientos, o que alguna vez sea egoísta con las personas, que me aparte de poder ayudar a los demás, pues también eso habla de mi corazón, ¿no? O de esos resentimientos que puede tener uno y que actúa con saña, con maldad hacia el otro. Entonces ahí, ¿dónde está esos puros de corazón? Pero cuando te vas dando cuenta qué es lo que estoy haciendo, pasa el tiempo y vas cambiando y entonces da sentido estas bienaventuranzas. Sí, claro. Es que ahorita que me dices este ejemplo, yo creo que no hay una persona que no quede fuera, ¿no? O sea, no es como que va dirigido nada más a cierto grupo, no, sino a muchos grupos de personas que pueden estar pasando en esa situación y que también en diferentes vivencias de nuestra vida podemos situarnos en una diferente, ¿no? O también en mucha parte de nuestra vida, por nuestra historia, por nuestro temperamento, como ya lo hemos visto, eh, se va a desarrollar o vamos a necesitar desarrollar cierta cualidad en nosotros y esa bienaventuranza puede ser como nuestra esperanza. En este que dices de los puros de corazón, ¿no? O sea, tener la esperanza de que estás trabajando en ello. O sea, no ser como tan duro contigo, ¿no? Y decir, bueno, por lo menos este acto ya sé el nombre, ya le puedo poner como una meta o algo en específico, pero me voy a esforzar todos los días por poder hacerlo. Entonces, yo creo que también ahí está esta parte, porque si la misma palabra te está diciendo, alégrate por pasar por esta circunstancia, entonces no es como darnos de latigazos por pasarlo, sino decir, ok, esto es porque tiene una finalidad en mi vida. Y si no la puedo ver aquí, pues exacto, por lo menos la voy a ver en otro lugar. Entonces ya esto nos da la esperanza, ¿no? Como el gozo al verla completa, más bien, ver la frase completa, junto pues con la experiencia que nosotros vayamos teniendo. Sí, Fanny, dijiste algo muy importante y que a mí me hace sentido. Cuando nosotros tomamos conciencia y que la conciencia ha tenido que ver en todo lo que hemos venido hablando. Y cuando tomamos conciencia en qué estamos ofreciendo a los demás, en cómo me estoy tratando, si hablamos de las bienaventuranzas de los que trabajan por la paz, Mm, como ahí ante la situación que estamos viviendo ahorita, generalizada, sin hablar de ningún tema en particular, ¿qué estoy haciendo yo?
En primer lugar, con mi persona. Esto tiene que ver con qué veo y qué hago por los otros. Es sin andar diciendo, ay, es que yo hice esto, es que no, no. ¿Qué hago sinceramente por los otros? Y en primer lugar conmigo, lo vuelvo a repetir, en las noticias todo lo que pasa, las películas de violencia, lo repito, lo veo o tengo solamente por enterarme y digo, ve nomás, ya pasó esto, ya pasó lo otro. ¿Qué estoy haciendo? No nada más es que yo hable. ¿Qué hago en casa? ¿Qué enseño a mis hijos? ¿Cómo les enseño a cuidarse? ¿Cómo les enseño el respeto a los demás? El respeto también a las cosas de los demás. Iniciando en casa, porque a veces en casa la coherencia, ¿verdad? A veces es difícil cuando queremos tener tranquilidad y cuando queremos tener paz, ¿cómo la manejamos en nuestra casa? En realidad buscamos la manera de tener esa conciliación, buscamos la manera de resolver los conflictos y no nos vayamos tan fuera. ¿Cómo le hacemos? Y eso es parte del poder tener esta bienaventuranza. ¿Cómo lo estás haciendo? Porque las situaciones y circunstancias se presentan no por cualquier cosa, es para que uno aprenda. Y entonces escuches qué es lo que vas a ganar. Pero si tú te vas transformando, si tú permites a tu corazón ir resarciendo esas fracturas, redimir, para que entonces uno pueda tener esas bienaventuranzas como nos lo prometieron. Así lo voy entendiendo. ¿Tú qué opinas? Sí, fíjate que me gusta mucho este ejemplo que das sobre los que buscan la paz, ¿no? Porque en realidad, digo, si bien el mensaje, sin salirnos de la línea, es para todos, muchas veces sí le dejamos como esa responsabilidad o como esa parte de los que buscan la paz o los que trabajan porque hay diferentes traducciones, ¿no? Como los que trabajan en nombre mío o algo así, no sé tal cual todas las traducciones que hay, pero me suena una similar. Entonces, muchas veces nosotros le dejamos eso como a los que se dedican meramente al labor de la iglesia, ¿no? Háblese de sacerdotes, de, no sé cómo ser catequistas o personas consagradas. Y justo nosotros también tenemos que hacer esa vivencia. Entonces no decir, bueno, pues al cabo si yo lo hago o si yo no lo hago, no hay diferencia. Allá que están los que de verdad saben o los que de verdad están más cerca de Dios, porque se suele utilizar a veces esas frases. Entonces, sí, sí tenemos que empezar también nosotros por ser aquellos que trabajen por la paz, por ser aquellos que vivan la palabra, que transmitan, que en experiencia se pueda decir, oye, esta persona no sé cómo le hace o no sé qué es lo que sigue o algo, pero me llama la atención su manera de resolver los conflictos, su manera de relacionarse con los demás, también, ¿por qué no?, su manera de afrontar las pruebas, porque si bien lo mencionaba hace ratito, eh, a mí me hace sentido esta parte de las bienaventuranzas, como a cada uno en su historia personal va a tener algo con lo que más le va a hacer sentido o va a tener una frase con la que más va a haber sentido y es la que se nos invita a desarrollar, porque de ahí es donde va a venir la bendición. O sea, va a haber una en la que tengamos que tener un poco más de trabajo y un poco más de ofrecimiento, porque eso va a ser como que lo que mantenga la esperanza viva. Entonces, concuerdo mucho contigo en que nosotros empezamos con la coherencia en todos lados y desde ahí está como, siempre decimos lo difícil, pero hablando honestamente, sí, porque es difícil. O sea, porque si me está doliendo el corazón porque partió alguien muy querido para mí, o me quedé sin trabajo, o tengo una prueba tras otra, tras otra, tras otra, pues no voy a voltear y decir, ay, no, pues qué padre. Es que humanamente no es así. Y
en la línea que hemos llevado, claro, hablamos del cuerpo, hablamos de la mente y ahora hablamos del espíritu. Por eso es que tocamos estos temas, porque físicamente o nada más en la parte afectiva o psicológica, pues sí puede haber estrategias o algo, pero va a llegar un momento en el que digamos, ay, no, ya. Entonces, lo que viene a fortalecer esto es nuestra parte espiritual, que muchas veces se nos olvida. Yo creo que, bueno, más bien, no es que crea, estoy convencida, ¿no? Tengo esa confianza, tengo esa fe que parte de nuestra espiritualidad, si está muy fracturada, si está incrédula o si está muy con mucha fe, con mucha confianza, tiene los resultados según yo los, según en dónde esté situada. Pero qué importante es esta parte de la espiritualidad, porque si no, no creyéramos en nada, ¿dónde estaríamos? Estaríamos en nada. Entonces es importante que nos agarremos de Dios, es importante que tengamos confianza, que tengamos fe. No podemos querer resarcir nuestras faltas o querer modificar aquello que nos causó dolor, aquello que lastimamos al otro, esas fracturas que tenemos en nuestra persona, en nuestro corazón. ¿Cómo, cómo vamos a aprender si nos quedamos sin creer que puede haber, que existe una manera de hacer mejor las cosas? Eso nos va a funcionar, no quedarnos sin nada. Es importante tener fe, es importante tener confianza. Eso, y si perdemos esta parte, creo que nos perdemos. Si perdemos esa tercer parte o a la mayoría, ¿no? En nuestra persona. Y, y si bien es cierto, solo que no recuerdo bien cómo está, pero en Mateo 5, cuando se le acercan personas, o sea, él habla a todos, pero también hubo quien no se acercó, quien tomó una decisión a no acercarse. Y también esto me recuerda a cuando está María y está Marta, ¿no? Y Marta queriendo complacer y estar atendida en lo mundano, quisiera decir, Ujú. ¿no? En que todo esté bien, en que haya, no sé, qué beber, un cafecito, por ejemplo, esto lo pongo de mi cosecha, pero, y María dijo, María tomó la mejor parte. Ella se vino a escuchar y así en el Sermón de la Montaña, ¿no? Fueron personas que buscaron para escucharlo y se quedaron. Y es para quien él dice, bienaventurados aquellos que tienen problemas, que tienen dolor, que pasan todas estas circunstancias, porque están dándose un tiempo para escuchar. Y no solo para escuchar con eso que tú me dices y que me dices por dónde, qué voy a hacer. Porque una cosa es conocerlas, una cosa es leerlo, una cosa es tener el conocimiento, pero ¿qué vamos a hacer con él? Y eso es a lo que a la mayoría, todos, ninguno está exento, pero hay quienes deciden, ¿no? Bueno, yo sí me la aplico y todos estamos dentro de estas bienaventuranzas, pero ¿cuál es la que más te suena, ¿no? ¿Cuál es la que más te hace ruido? ¿Cuál es en la que has estado más fracturado? ¿A dónde te ha llevado el dolor? ¿A dónde te ha llevado la tristeza? ¿A dónde te ha llevado la desolación? ¿A dónde te ha llevado las situaciones? Hablando de paz que nos toca a todos, a todos. Ujú. ¿A dónde te ha llevado las circunstancias que a veces suceden en nuestro entorno? ¿Qué hago yo para ante esto, esta situación donde no hay paz ni espiritual, ni corporal, ni espiritual, ni en mi entorno? ¿Qué estoy haciendo yo? Antes de señalar al otro, y si todos vemos qué hago yo y lo hacemos, entonces esto iría cambiando un poquito y no va a ser fácil.
porque si bien es cierto, también habla de cuando hacer el bien a las personas que no te cuesta nada de trabajo, pues es muy fácil. Orar por alguien que quieres es muy fácil. Ayudarle a alguien que estimas, que sabes, que no es difícil. Aquí el punto está en hacer por aquellos que nos cuesta trabajo, por aquellos a los que no podemos ver, por lo que me va a mover de donde yo estoy. Porque lo fácil cualquiera. Sí, me acuerdo mucho una imagen que compartiste, no sé si bueno, no sé qué día, pero fue en esta semana, Uh-huh. que era un mundo, ¿no? Oh, sí, sí, Y sí. que hablaba justamente de, o sea, cómo tú das tu parte, o sea, como por fuera o por debajo, estaba destruido, estaba contaminado, hablando Uh-huh. del mundo como tal, o sea, la contaminación. Sí, de Pero hecho la creo que persona estaba, digo, si después la podemos haciendo poner su por aquí parte. para que más o menos, ajá, Ahorita o la sea, voy a ver si se las voy a compartir. Dame un sí, segundito. estaría padrísimo eso, Te escucho. porque reduce, o sea, nosotros quizá los que estamos hablando, de lo que estamos hablando muchos de nosotros, si estamos empezando como en este caminar, podemos decir, ay, sí, pues qué padre, ¿no? Todo se escucha súper bonito y todo, pero no lo veo aplicable a mi vida. Hasta esto es aplicable. O sea, no estamos hablando de espiritualidad, eh, digo, como nos la pintan hoy en día, así todos pacíficos, o sea, no, no nada más, eso es espiritualidad, ¿sí? O sea, somos seres espirituales. Hay que integrar todo este concepto. Pero justo eso también es hacer nuestra parte. Y lo mencionábamos hace ratito, no es, ay, bueno, pues es que, sí, pues entonces que el padrecito le enseña a mi hijo, ¿no? O que la catequista le enseña a mi hijo lo que es la fe. Uh-huh. No, o sea, nosotros también nos tenemos que involucrar, nosotros también tenemos que ser testigos. O en Voy a las poner, políticas, dime. sí, perdón, voy a poner esta imagen, pero en la cámara. Me voy a tapar yo un poquito. Bueno, aquí la voy a Sí, compartir. sí, sí, sí. Ay, Dios, es por acá. Ajá, ándale, ahí se ve. Ay, ay. Lo voy a leer, si quieres, para Sí, todos. Dice, quizá no puedo cambiar al mundo, pero sí el pedacito que me toca. Y bueno, aquí podemos ver claramente en su área que aparentemente es menos que lo que está ya hundido o destruido, es lo que él está limpiando, ¿no? Pues así estamos invitados nosotros a hacer lo que nos corresponde hacer en donde estemos, en todas nuestras áreas. Te dejo ir. y yo creo que esto no solamente tiene que ver con la limpieza, este, alrededor, ¿no? La Uh-huh. limpieza material. Creo que Sí, sí, también sí, tiene que ver con la limpieza interna del alma. de nuestra alma, de nuestras acciones, de aquello que nos vamos tomando conciencia y nos vamos dando cuenta que no. Y entonces es como ir limpiando. Allá me di cuenta que esta acción ante esta persona no es buena ni para ella ni para mí. Entonces ahí voy limpiando y voy modificando. ¿Y por qué no? Si hay oportunidad de ofrecer una disculpa, de resarcir el daño, de hacer algo que haga que esa acción que estuvo mal la podamos mejorar, podamos disculparnos, podamos hacer algo, pues hacerlo. Y eso es ir limpiando. Si hablamos de acciones, si hablamos de sentimientos negativos hacia alguien, también ver qué es lo que me causa ese sentimiento e ir limpiando. Y ese es ir haciendo un poquito. Platicaba la otra vez con una amiga y me decía que le decía ella a sus hijos, ¿no? No, ¿saben qué? Sus hijos ya son mayores, yo voy a ir a visitar a mi mamá y me voy a hacer cargo estos días y ustedes ya van a tener a cargo esto y esto otro, ¿no? Sus comidas, su ropa, porque ahorita mi mamá me necesita. Y entonces yo le preguntaba, ¿y sabes qué estás enseñando con eso?
Ese pues sí, a que se hagan responsables, a que se hagan, ellos decidan qué hacer, cómo prepararse, cómo lavar su ropa. Y le digo, hay algo más que les estás enseñando con eso y que también a mí me quedó claro, ¿no? Ese algo más que les está enseñando es cómo ella le da tiempo a su mamá. Ella se va dando cuenta que mamá necesita. Entonces, con ese ejemplo, a sus hijos, ¿qué les está enseñando? Pues que Que hagan lo mismo la con ella, ¿no? importancia, ¿no? La importancia de ver la necesidad de mamá. O sea, hijos, tú. Y ella decía, no, es que les estoy enseñando responsabilidad. Sí, qué bueno, todo eso sí. Y es bueno. Pero también el trato que tú le das a tu mamá va a ser el mismo trato que vas a recibir. Y a veces no nos damos cuenta. Sí, es que yo creo que muchas veces minimizamos a lo material, ¿no? O sea, a lo que puedo tocar, a lo que puedo ver, a lo que quizá me deja un resultado más inmediato, como eso de la responsabilidad o cosas así, o cosas materiales también. Pero una de las cosas que a mí me encanta es pensar, no me recuerdo quién nos platicó esto alguna vez, a quién se lo escuché, pero todos los anhelos son de trascendencia. Y si verdaderamente sabemos escucharlo, yo creo que ahí nos facilita un poquito, ¿no? Discernir las prioridades. O sea, por encima de, en este ejemplo que es muy bueno y que pones, eh, hay un anhelo de trascendencia, ¿no? De amar, de que mi mamá vea que yo estoy al final con ella, de que también ellos puedan ver que, que es importante la persona que sufre. Así no fuera la mamá, ella está yendo, está dándose. Y el gozo que puede sentir, ¿no? Independientemente de que quizá pueda estar enferma la mamá, digo, se me ocurre, que puede estar enfermita o algo y que no le esté pasando bien físicamente, ¿cómo ella puede decir, bueno, yo aligero esto, ¿no? Y a mí eso me da un sentido de trascendencia. Y es tal cual, y es tal cual. Y a veces esos que podemos mencionar pequeños detalles, qué gran ejemplo son y qué gran enseñanza dejan. Porque las personas dejamos ahí nuestro tiempo, donamos ese tiempo porque queremos. Y también deja una gran satisfacción. Creo que al menos yo, cuando, ahorita ya no estoy yendo, pero el tiempo que estuve de catequista y que trabajaba con los niños y que había kermés y que había alguna actividad, pues el ir al catecismo a mí me gustaba mucho. Disfrutaba mucho y aprendía mucho. Si había una kermés, alguna actividad de que iba a ser cuando son las fiestas del templo y que tú donas tu tiempo, había quien me decía, es que tú nada más ahí te la pasas, todo el tiempo ahí. Pero esas personas no vivían lo que yo. A mí me encantaba ayudar, me sigue gustando, o sea, disfruto el estar ahí, el compartir. Habemos personas con toda forma de ser, con diferentes temperamentos, con diferentes caracteres, pero he aprendido a poderme relacionar sin juzgar, he aprendido a poder entender al otro, pero después de que se termina todo, de que terminaba mi clase del catecismo, de que la preparábamos, de que a veces éramos dos compañeras, se siente muy padre. Y luego que los niños te ven, adiós maestra, y adiós, y luego te dicen y te platican, y luego empiezas a meterse a su vida, pero en el sentido de lo que te cuentan, de la escucha que das. Eso es muy satisfactorio. Y a veces sí habrá quien te critica que yo ahí me la pasaba y demás. Ahora ya tengo tiempo que no voy. Me hace falta. Pero las recompensas, que es como dicen las bienaventuranzas, ¿no? Son para mí. Y yo las vivo, yo las disfruto. Y ahora me pasa algo similar. Le voy a mandar un saludo a Mateo. No creo que me esté viendo en este momento, pero es un Por niño si lo con ve el que después. como que hemos trabajado juntos. Y pues ahora, dada el cambio de horario, pues se me va a complicar.
Pero ahí es donde vas dejando un poco de trascendencia, ¿no? Lo que tú le enseñas, lo que él vio en ti, lo que platicábamos, y él ya va a tener algo que contar. De repente él me decía, me iba a decir, ay, pues renuncia a tus otras clases y vente a mi escuela a dar clases. Me encantó, ¿no? Me encantó que él quiera compartir algo que vio en mí, lo que haya sido, el cómo enseñé, el cómo hablábamos de algunas anécdotas, el cómo, porque parte de la estrategia era jugar palillos chinos, ¿no? Al iniciar. Entonces, igual vivió y ahí vas dejando ya algo. Y es lo mismo, ¿no? Cuando estás en el catecismo, los niños te van a recordar. Inclusive en la escuela donde trabajo, hay una niña que me dice, wow, maestra, ¿sabe cuándo inician las clases? Ahí hay trascendencia. Sí, también trasciendes de mala manera, ¿no? Esa mujer, no falta quien, A pero veces esas sí. no las quiero. No, pero esas, pues es donde uno tiene que resarcir, ¿no? ¿Qué sucedió ahí? Para que esta persona esté así enojada o no le resolví en el ámbito donde haya estado, ya sea en el catecismo o en alguna otra circunstancia, pero creo que son más las buenas que vas dejando y donde te equivocas, pues hay que reparar, hay que hacer cambios y te vas dando cuenta tú y vas trascendiendo tú, aunque sea difícil. Exactamente. Yo creo que, híjole, pues a todos nos gustaría, como dices, trascender en lo bonito, ¿verdad? Es como, ay, qué bonito que se acuerden de mí. Y habrá quienes no se acuerdan por tan bonito, pero Vaya que bueno, sí. para eso estamos trabajando y para eso estamos como tratando de dar lo mejor cada día, de ser, hay una de las bienaventuranzas que justo no la hemos dicho, ¿no? Pero dice eso, dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Ay, esa yo creo que va a ser Entonces, mi preferida. sí, claro. O sea, justamente eso. O sea, también pues ser así o intentar tener esa misericordia con nosotros y con los demás. O sea, con los que se equivocan, pero también con nosotros por equivocarnos. Y a pesar de que haya personas, como lo decís hace ratito, de que si empiezas a ir al catecismo o si empiezas a medio cambiar de hábitos, te pueden decir, ay, no, pues la que siempre, o a lo mejor la cucarachilla de templo y en su casa, quién sabe, ¿no? O sea, siempre está como este miedo a decir, ay, ¿qué van a pensar cuando vean que quiero cambiar algo que no me está gustando? Entonces, se vale, No, pues es se que se vale. vale equivocarse, Ujú. porque no somos perfectos. Se Sí, vale equivocarse, lo que no se vale es equivocarte diario, diario, diario por lo mismo. sí, Y que es, claro. ay, ay, no, entonces, o sea, sí se vale y vamos a aprender y cada quien va a su paso. Pero creo que esto ya tiene que ver con si yo quiero cambiar, mejorar, trascender o no. Y es válido. Cada quien va tomando las decisiones porque si bien es cierto, desde un inicio venimos diciendo que estas tendrán consecuencias, ¿no? Ujú. Aquí el tener misericordia contigo, independientemente que lo merezcas o no. Tener misericordia con el otro, independientemente que lo merezca o no. Creo que un ejemplo muy difícil que lo veíamos en clase cuando estábamos en la maestría, ¿no? Cuando hay un agresor, y el tener misericordia. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con el personalismo, porque también es persona, porque también merece ser tratado con dignidad, con respeto. Pero luego cuando nosotros vemos, es que lo que hizo no tuvo nada que ver con esto, pero ¿quién soy yo? Yo tengo que realizar mi trabajo, yo tengo que ayudar para que entonces las cosas cambien en esa persona. ¿Pero qué? Sin juzgar. Y con esa misericordia que se la pedimos a diario a Dios y dar lo que nosotros hemos ido aprendiendo y dar lo que alguien más hizo con nosotros. No podemos ser egoístas. Exactamente. Digo, sí, es una de las que más impacto tienen, ¿no? Porque a veces, y más hoy en día, yo creo que
está mucho esto de juzgar, ¿no? O sea, está como esta parte de juzgar a los demás o de juzgar sus actos sin conocer el corazón de las personas, además de, bueno, pues nosotros también nos podemos equivocar y a nadie nos gustaría que existiera ese nivel de dureza, creo yo, ¿verdad? Tienes toda la razón. Pues si bien es cierto, estamos haciendo estas reflexiones y bueno, vamos dando un poquito el cierre, Ujú, Ani. El entender que nos tenemos que, en primer lugar, tomar conciencia, ujú. no tener miedo, darnos cuenta que sí podemos hacer y estar en disposición. Y lo que nos cueste más trabajo, pues trabajar en ello, ¿no? Día con día y pasito a pasito. Y con la fe y confianza en que vamos a tener una recompensa. Sí, claro. Bueno, a mí con qué me gustaría concluir. Yo creo que, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, pues invitarnos a alimentar ese espíritu. ¿En dónde? Pues en la palabra. Ujú. Bien lo dice el título en la palabra que nos puede dar un aliento, ¿no? Un aliento para mí de esperanza, al poder leer las bienaventuranzas y hacer experiencia de ellas. Ah, sí, claro, me retan y me dejan esperanza, lo vuelvo a decir, pero sobre todo me hacen descansar. O sea, mi espíritu lo dejan en el Buenas descanso, tardes. en poder decir, este, pues lo puedo hacer, ¿no? Lo puedo lograr, hubo quien lo logró en algún momento y sentir el gozo desde ahora, de que si esto forma parte de mi historia o está formando parte de mi presente, pues bien puedo encaminarlo o encauzarlo para que sea algo de dicha en mi vida. Si Pues quieres sí, agregar yo algo creo más. que es esa parte, tener la fe, trabajar en nosotros y confiar en que lo vamos a poder lograr y que no es fácil y que si nos vamos a equivocar, sí, que no somos perfectos, sí, pero que sí somos seres perfectibles, que nos van a llevar, si queremos, si nos ponemos en disposición, a poder encontrar esas bienaventuranzas, ¿no? Que finalmente van a terminar siendo, son bendiciones, pero si nos ponemos en disposición, si confiamos y si trabajamos en nuestra persona tomando esa conciencia. Así es. Pues bueno, esperamos que les haya gustado este programa de hoy, tanto como a nosotros, que lo hayamos gozado y disfrutado. No se olviden igual de dejar sus comentarios, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, y los esperamos nuevamente el siguiente mes, que ya es la siguiente semana, entonces con una nueva programación. Vamos a estar hablando de todo lo relacionado con la familia, con el crecimiento y con todas estas problemáticas que pueden ser comunes en el día de hoy. ¿Sí? Yo me despido, les mando un fuerte abrazo y les doy las gracias por estar aquí. Hilda, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás ahí un poquito tareada, entonces nos encontramos pronto. Nos vemos, muchas gracias. La libretita de notas, por favor. Que tengan buena No tarde. se les olvide. Un Hasta abrazo. luego. Bye. Bye.